Hola y bienvenidos a Es Lengua y Literatura. En esta ocasión vamos a trabajar las actividades de la semana 4, unidad número 2. Iniciamos con la parte de anticipación. Nos solicita una actividad en pares. Debemos leer el siguiente ejemplo de cuadro sinóptico. El ejemplo que nos han colocado es del poema Noche Oscura. Ha sido abordado a partir de 4 aspectos importantes. Primero, nos habla de la forma, luego de la estructura, el tema y la localización. De cada una de estas partes nos brinda una explicación. Por ejemplo, en cuanto a la forma, se nos habla de los recursos estilísticos que este poema utiliza y nos presenta dos figuras literarias como el simbolismo y la alegoría, que son recursos utilizados en este poema. También se nos habla del tipo de lenguaje. Es un lenguaje culto con uso de términos religiosos, los cuales le ayudan a demostrar su pasión por Dios. En cuanto a la estructura, nos presenta dos aspectos importantes. Primero, la estructura externa. Nos habla que este poema utiliza versos endecasílabos, es decir, de 11 sílabas, y versos heptasílabos, es decir, versos de 7 sílabas, con rima consonante, es decir, riman las vocales y las consonantes. En cuanto a la estructura interna, se nos dice que desarrolla temáticas que plantean los caminos que conducen hacia Dios. Continuando con la tercera idea, nos presenta el tema, y el tema tiene que ver con los caminos hacia Dios. Se nos dice dos cosas con respecto a esto. Primero, que es el camino hacia la eternidad, y en segundo lugar, que el camino hacia el encuentro espiritual con Dios. Llegamos así a la cuarta idea que se desarrolla en este cuadro sinóptico, y es la localización del poema. En otras palabras, se nos dice que este poema tiene que ver con la literatura mística española y que es un texto individual renacentista del siglo XVI. Finalmente nos presenta una conclusión de la información planteada en este poema. Nos dice que el poeta describe un camino que parece oscuro, un camino que aparentemente no es físico, más bien es una ruta interna y espiritual en la que cada persona debe conocer hacia qué rumbo viajar. Es así como la información o el análisis del poema de Noche Oscura es presentada a través de un cuadro sinóptico. Llegamos así a la parte de construcción y vamos a encontrar el tema del cuadro sinóptico y de red. Nos solicita una actividad con el docente. Hay que leer la información sobre los ordenadores gráficos. En primer lugar encontramos el cuadro sinóptico. Se nos dice que el cuadro sinóptico facilita la organización de la información por medio del desarrollo de conceptos, palabras claves, ideas principales que van relacionadas de manera jerárquica en forma vertical o de preferencia horizontal. A continuación se nos presenta la silueta de un organizador gráfico. Si bien es cierto que no nos da una indicación para que nosotros completemos este ordenador gráfico, a continuación les presento una forma de cómo podríamos llenar precisamente esta silueta de organizador gráfico. Bueno, para darles un ejemplo de cómo completar esta silueta de organizador gráfico, he seleccionado el tema de los determinantes. En este caso voy a abordar tres clases de determinantes: los determinantes artículos, los determinantes posesivos y los determinantes demostrativos. Recordemos que los determinantes son palabras que acompañan a los sustantivos precisamente para eso, para poder determinarlos. En el caso de los determinantes artículos podemos encontrar el artículo el sin tilde, porque si no se vuelve pronombre, y el artículo la. Podemos encontrar también los plurales, los y las. Un ejemplo de determinante artículo sería, por ejemplo, el automóvil. Podríamos utilizar también el plural, podríamos decir las casas. En cuanto a los determinantes posesivos, podemos mencionar el posesivo mi, el posesivo tú, y podríamos utilizar los plurales. No son los únicos, solo estoy dando un ejemplo. Los plurales mis y tus. Un ejemplo podría ser mi casa y podría ser tu casa. En cuanto a los demostrativos, tenemos los pronombres este, ese, aquel. Y tenemos los plurales estos, esos y aquellos. Podemos colocar algunos ejemplos del uso de estos determinantes demostrativos. Podríamos decir este auto y podríamos decir esa casa. Como pueden ver, aquí hemos utilizado esta silueta para abordar un tema importante
en cuanto a las categorías morfológicas, como es el tema de los determinantes. A continuación nos da información acerca del cuadro sinóptico de red. Nos dice que este tipo de cuadro se unen o entrelazan diferentes ideas o definiciones. Su forma de red posibilita agregar nuevos puntos, mientras se escucha o se discute un tema, a la idea generadora o idea principal, por lo que se ajusta para que cualquier persona lo organice y pueda comprenderlo de forma rápida y fácil. En la sección ¿Sabías qué? Nos dice que los organizadores gráficos se utilizan como técnica para ordenar o resumir información significativa, realizar comparaciones y representar conceptos o procesos cognitivos. Seguidamente nos dice que comentemos la importancia de utilizar organizadores gráficos para ordenar información de forma simplificada y resumida. A continuación encontramos el tema del informe académico. Nos solicita una actividad con el docente, hay que leer la información. En la información encontramos una pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es la finalidad del informe académico? La respuesta es que el informe académico lo que pretende es exponer de manera razonada un aporte de interés común o profundizar en un tema académico desarrollado de manera responsable y formal, para describir acciones o metodologías ejecutadas en una labor de investigación o análisis. Esto según la señora Caridad López Jiménez. A continuación se nos explica cómo podemos redactar un informe académico. En primer lugar se nos dice que debe estar escrito en pretérito, es decir, en un tiempo pasado, dado que se dan a conocer aspectos ya desarrollados. En segundo lugar, se debe acompañar de tablas u organizadores gráficos para facilitar su comprensión. Un tercer consejo es que la información expuesta tiene que ser confiable y clara. En cuarto lugar, siempre que el informe muestre un lenguaje muy especializado o técnico, debe ir acompañado de un glosario para desambiguar significados. Y por último, se nos dice que para su elaboración es necesario tener establecido un proceso de planificación determinado en el que se redacte una primera versión para ser revisada y corregida y así luego obtener la versión final que se expondrá o publicará. Como todo texto, el informe también tiene una estructura y la estructura del informe tiene tres partes esenciales. A través de estas partes podemos nosotros distribuir la información que hemos investigado. La primera parte es la introducción. Esta funciona como una contextualización para el lector, dado que brinda un somero panorama del tema del informe y del problema que se ha investigado. La segunda parte de la estructura tiene que ver con el desarrollo. Aquí se definen los recursos metodológicos utilizados para el desarrollo del análisis de la investigación y el procesamiento implementado según el tipo de informe. Y por último encontramos la conclusión. Este apartado del informe puede generarse en torno a los procedimientos realizados. Asimismo, debe ir muy bien argumentado si el trabajo incluye puntos de vista o críticas personales. De igual forma, en la conclusión se pueden plasmar sugerencias para tenerlas en cuenta en investigaciones futuras que abonen en el planteamiento o tema desarrollado de la investigación. A continuación se nos solicita hacer un esquema en el cuaderno sobre el informe académico y lo presentamos a la clase. Bueno, a continuación les doy un ejemplo de cómo podemos hacer un esquema para abordar el tema del reporte académico. El tema, como bien sabemos, es el reporte académico. Así que esta será nuestra idea principal. Bueno, continuando con el ejemplo, podemos sintetizar nuestro esquema hablando de tres cosas. Primero, hablar de qué es o en qué consiste el informe académico, cómo redactarlo y finalmente podemos hablar acerca de su estructura. Así que de forma resumida vamos a decir que un reporte académico es un texto que nos ayuda a ordenar de forma razonada una investigación. En cuanto a cómo debemos redactarlo, podríamos decir, por ejemplo, que debemos escribir en pretérito, es decir, en un tiempo pasado. Otro aspecto importante es que podemos utilizar gráficos para explicar nuestra investigación. Es importante también tomar en cuenta la estructura, que ya la estamos abordando acá en un apartado, y recordemos que la estructura tiene tres partes importantes: la introducción, el desarrollo y la conclusión.
Como ustedes pueden observar, hemos hecho un esquema bastante sencillo para poder explicar en qué consiste el reporte académico. Llegamos hacia la actividad número 4, que es la actividad en equipo. Debemos escribir un informe académico sobre lo investigado en la actividad en casa. Recordemos que la actividad en casa decía que teníamos que investigar acerca del Renacimiento y nos pedían 3 aspectos bien importantes. Uno de ellos tenía que ver con el contexto del Renacimiento, las características del Renacimiento y los principales representantes de dicho movimiento. Nos solicita que en el paso de la planificación podamos socializar la información que hemos investigado sobre el Renacimiento. Luego, en el cuaderno, debemos organizar la información utilizando la técnica del cuadro sinóptico. En la textualización nos solicita que escribamos un primer borrador del informe tomando en consideración cada una de las partes que debe contener. Bueno, la información que ustedes observan a continuación la he extraído precisamente de la biblioteca virtual llamada Concepto. En esta biblioteca podemos encontrar qué fue el Renacimiento, por ejemplo. Se nos dice que fue un movimiento cultural producido en Europa en los siglos XV y XVII. Sirvió de transición entre el medioevo, es decir, la Edad Media, y la Edad Moderna, y que trajo consigo una profunda renovación del pensamiento, las artes y la ciencia. Otro aspecto importante que nos pidieron que investiguemos es el contexto. Y en el contexto encontramos que el Renacimiento tuvo lugar al término de la Edad Media a partir del siglo XV, que su punto de partida fue una época marcada por el debilitamiento del poder eclesiástico. Bueno, recordemos que en la Edad Media quien tenía el poder era la Iglesia. A causa entonces de este debilitamiento surge lo que se conoce como la Reforma Protestante y también posteriormente se da la caída del Sacro Imperio Romano Germánico. Además se desarrolló una pronunciada crisis económica que acusaba el fin del modo de producción feudal. Recordemos que el sistema feudal se basaba básicamente en la posesión de la tierra. La caída de esta producción feudal trajo consigo un decaimiento en las artes y las ciencias. Otro aspecto importante que también nos solicitaron que investigáramos eran las características del Renacimiento. Y aquí vamos a encontrar 4. La primera de ellas es el retorno a la antigüedad, o sea, la recuperación de la tradición filosófica, artística y política de la Grecia y la Roma clásicas. Una segunda característica es el rechazo al dogmatismo cristiano y el inicio de una nueva relación con la naturaleza mediada por la ciencia. Una tercera característica fue que las artes fueron patrocinadas por las altas clases sociales y ya no solamente por la Iglesia a través del mecenazgo. Y en cuarto lugar, se promovieron y realizaron nuevos descubrimientos científicos, nuevos proyectos de medición y nuevas deducciones, entre las que destaca la sustitución del modelo geocéntrico del universo. A continuación nos solicitaban que también investigáramos sobre algunos representantes del Renacimiento. Y podemos encontrar a Erasmo de Rotterdam con Elogio de la Locura, a Michel de Montaigne con Ensayos, a Nicolás Maquiavelo con El Príncipe, a William Shakespeare con Hamlet y Otelo, y no puede faltar también Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha. Con esta información ustedes pueden redactar su reporte académico. Recordemos que el tema de nuestro reporte tiene que ver con este movimiento cultural llamado el Renacimiento. Y del Renacimiento recordemos que debemos plantear una introducción, y en esta introducción nosotros podemos explicar el origen del Renacimiento. Otra parte importante del reporte académico es el desarrollo, y en el desarrollo nosotros podemos explicar, por ejemplo, el contexto histórico del Renacimiento. Pueden tomar en cuenta la información que ya les he presentado. En segundo lugar, se pueden tomar en cuenta las características del Renacimiento. Y finalmente podemos hablar también de los representantes. Recordemos que el Renacimiento tuvo representantes no solamente a nivel literario, sino que también abarcó otras artes. Finalmente podemos escribir una conclusión, tal como nos mostró el ejemplo al inicio de esta clase. En la conclusión podemos nosotros redactar un resumen de todas las ideas que hemos planteado
en el desarrollo. Después de redactar nuestro reporte académico, nos solicita que leamos el borrador y que hagamos observaciones para mejorar el informe. Llegamos así al tema de los dictongos, trictongos e hiatos. Aquí hay una quinta actividad con el docente, hay que leer la información. Se nos explica que la sílaba tónica es aquella que se pronuncia con mayor fuerza de voz en una palabra y las otras sílabas que componen a dicha palabra se llaman sílabas átonas. En el siguiente texto, las sílabas que están con negrita son las sílabas tónicas y las que no lo están son las átonas. Observamos. La escritora vive en esta vida terrenal sin vivir en realidad. Observemos que acá nos van marcando las sílabas tónicas. Podemos observar que están en negrita, la escrito, es decir, es la sílaba donde recae la mayor fuerza de voz, escritora. Vive en esta vida terrenal. Todas estas sílabas que han sido marcadas en negrita son sílabas tónicas porque ahí recae la mayor fuerza de voz. Posteriormente se nos explica el tema del dictongo. Y el dictongo no es otra cosa que la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba. Esta unión puede darse de una vocal abierta, es decir, las vocales A, E, O, y una vocal cerrada, es decir, las vocales I, U. O al contrario, siempre que la cerrada no reciba el acento. Encontramos así algunos ejemplos de dictongos y tenemos la palabra ausente. Tenemos dos vocales juntas, se pronuncian en una sola emisión de voz. Tenemos la vocal abierta A y la vocal cerrada U. También tenemos la palabra aire. Y tenemos la vocal A y la vocal I. La vocal A, como ya dijimos, es una vocal abierta y la vocal I es una vocal cerrada. Estas dos vocales las pronunciamos en una sola emisión de voz. Y tenemos la palabra causa. Aquí encontramos la letra A con la letra U, formando un dictongo. A continuación encontramos la explicación del triptongo. El triptongo es la unión de tres vocales que forman una misma sílaba. Y aquí encontramos también algunos ejemplos, y aunque son menos comunes, pero sí encontramos palabras que utilizan triptongos. Por ejemplo, la palabra apaciguéis. Observemos, tenemos la letra U, la letra E y la letra I. Una vocal cerrada, una abierta y otra cerrada. Veamos que la fuerza o la tilde en este caso recae sobre la vocal abierta, que es la vocal E. Por tanto, se puede hacer una sola emisión de voz. Tenemos también la palabra estudiáis. Tenemos acá la vocal cerrada I, la vocal abierta A y la vocal cerrada I nuevamente. Estudiáis, tres vocales juntas. Tenemos la expresión también miau. Tenemos la vocal cerrada I, la vocal abierta A y la vocal cerrada U. Bueno, posteriormente se nos explica el hiato. Y es que el hiato se conforma por dos vocales que no se pronuncian en la misma sílaba, sino que se encuentran sílabas consecutivas. Por ejemplo, la palabra policía. Observemos que la palabra policía, especialmente al final de la palabra policía, encontramos dos vocales. En este caso, la vocal I y la vocal A. Pero observemos que estas no se pronuncian en una sola emisión de voz, sino que las sílabas van separadas. Policí y posteriormente se pronuncia la A. Policí, A. Entonces, estas vocales no están unidas porque en este caso la vocal cerrada está tildada. Entonces, si la vocal cerrada está tildada, hay que separarla de la vocal abierta. En la segunda palabra encontramos vocales abiertas. Encontramos la vocal E, teatro, y la vocal A. Observemos que están separadas y no están unidas, porque tenemos dos vocales abiertas. Y cuando tenemos dos vocales abiertas juntas, no podemos hacer una sola emisión de voz, sino que tenemos que separarlas. No podemos decir teatro, sino que decimos teatro. Es decir, cada una de ellas tiene su propia emisión de voz. Si quieren más información acerca de los dictongos, los triptongos y los hiatos, pueden buscar el video en el canal titulado Dictongos, Triptongos e Hiatos. Bueno, a continuación nos solicita que leamos el texto y que hagamos una lista en el cuaderno de los dictongos y hiatos. Yo lo voy a señalar acá en el texto y ustedes vayan escribiéndolo en el cuaderno. Bueno, la palabra frecuencia tiene dos dictongos. Aquí tenemos en la sílaba queen, tenemos la vocal U y la vocal E, haciendo un dictongo. En la última sílaba también tenemos otro dictongo. Veamos suele, aquí tenemos otro dictongo. Veamos
Sí, tienen, aquí encontramos otro dictongo. Rituales, encontramos otro dictongo. Griegos, ie, encontramos otro dictongo. Dios, encontramos otro dictongo. Io. Veamos la palabra baile. Otro dictongo, ritualidad. Otro dictongo, fiesta. Otro dictongo, puesta. Otro dictongo. Veamos griego, ya la señalamos. Veamos si hay otra, tragedia. Aquí tenemos otra, comedia. Aquí tenemos otro dictongo. Veamos India, otro dictongo. Posición, como la vocal tildada es la vocal abierta, entonces es dictongo. Representación, aquí es la misma historia. Veamos tragedia, también ya la señalamos. Veamos si encontramos otra. Comedia, aquí está otra. Otro dictongo. Corriente, otro dictongo. Actualidad, otro dictongo. Tiene, otro dictongo. Comedias, ya la hemos señalado antes, es otro dictongo. Bueno, ahora veamos si encontramos hiatos. Voy a señalarlos de color azul para poder distinguirlo. Veamos con frecuencia. Para empezar a hablar del humor se suele comenzar recordando que lo cómico y lo trágico tienen el mismo origen. Los rituales que los griegos celebraban en honor al dios Baco, las máscaras, el baile, la ritualidad de estas fiestas dan paso a la puesta en escena del teatro. Aquí tenemos ya un hiato. Teatro griego en el que aparecen dos géneros, la tragedia y la comedia. En otras culturas, China o India, por ejemplo, el teatro, sigue siendo la misma palabra, teatro, mantenía esta oposición en la misma representación, veamos, dando origen a lo que en Occidente se denominó como género tragicomedia. Una corriente en la actualidad tiene su máximo exponente en las comedias tristes de Woody Allen. Bueno, como podemos ver, los hiatos son los que menos hemos encontrado, pero sí hemos encontrado algunos. Bueno, como podemos ver, aquí hemos encontrado unos hiatos formados por vocales cerradas, pero tenemos también aquí en la palabra mantenía, tenemos otro hiato. Es un hiato y no un dictongo porque en este caso la tilde está recayendo sobre la vocal cerrada, que es la vocal I, y por tanto se separa de la vocal A. Entonces no se lee mantenia, sino mantení A, es decir, se separa la emisión de voz en este caso. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de dictongos y hiatos. Bueno, llegamos así a la parte de consolidación. Aquí nos solicita una actividad en pares. Debemos desarrollar lo siguiente y compartirlo con la clase. En el literal A nos dice que debemos leer nuestro informe e identificar los dictongos, los trictongos, los hiatos que contenga el texto, tal y como lo hicimos con el ejemplo anterior. Luego dice, los clasificamos en el cuaderno en un cuadro como el siguiente. Bueno, voy a tomar unos ejemplos de aquí mismo. Ustedes los buscan en su informe, el informe que ustedes han redactado. Yo voy a tomar algunos ejemplos de aquí mismo, de esta parte. Por ejemplo, la palabra siguiente. Aquí encontramos tres vocales, la vocal U, I y la vocal E. Tenemos tres vocales. Ese sería un trictongo. Veamos si encontramos algo más. Leemos. Observen, aquí tenemos dos vocales que se pronuncian por separado. Entonces este sería un hiato. La palabra nuestro sería un dictongo. Veamos si encontramos alguna otra. Hiato, la misma palabra hiato es un dictongo. Clasificado en cuaderno, es un dictongo. Cuadro es un dictongo. Siguiente. Aquí tenemos, creo yo, tres ejemplos. Vamos a ver. Vamos a escribir aquí. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer un cuadro y en ese cuadro ustedes van a ir escribiendo. Por ejemplo, los dictongos. La palabra cuaderno, cuaderno, lleva el dictongo UA, cuaderno. Y tenemos el ejemplo también de cuadro, UA, cuadro.
La palabra, tenemos también la palabra yato, yato. La palabra yato es un dictongo. Y tenemos algunos ejemplos de trictongos. Y está la palabra siguiente, ahí está la U y E, siguiente. Y veamos si tenemos algún otro ejemplo. Veamos. Siguiente cuadro. Leemos. Se pronuncia. Entonces, esto que yo he hecho en este pequeño texto, con las mismas indicaciones, es lo que ustedes tienen que hacer, pero con su reporte académico. Bueno, encontramos una séptima actividad que hay que desarrollar, y es que aquí encontramos la parte de la revisión y nos pide que verifiquemos que el informe cumpla con los siguientes criterios. Primero, que tenga la estructura requerida, es decir, una introducción, un desarrollo y una conclusión. También nos solicita que el texto esté libre de errores ortográficos. Bueno, a partir de la revisión debemos escribir la versión final del informe y compartirlo con nuestro docente. Al final encontramos acá una autoevaluación que ustedes pueden completar sin ninguna dificultad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.